Buenos días, mi nombre es Freddy Rodríguez. Estamos en la sesión de capacitación interna del equipo de Traxxas y hoy les hablaré un poco acerca de Unity 3D, el cual es un game engine. Empezaremos con unos temas muy básicos como son los terrenos, las luces, skyboxes, character controllers y background music. Bien, para empezar les hablaré un poco acerca de ¿qué es Unity 3D? Bueno, pues Unity 3D es un motor de videojuegos, em, obviamente para la creación de videojuegos en 2D y 3D, para múltiples plataformas. Con Unity 3D podemos crear juegos y contenido interactivo y desplegarlos sin problema, ya sea en una computadora de escritorio, en una Mac, en algún sistema operativo Linux, en la web a través del reproductor web de Unity, en dispositivos iOS, dispositivos Android, en dispositivos Windows Phone 8, Windows Store, BlackBerry, Nintendo Wii U, en Sony PlayStation 3 y Xbox 360. Próximamente se estará sacando una versión para sacar juegos para la PlayStation 4 y el Xbox One. Muy bien, el editor de Unity es el centro de la línea de producción, digamos que es el corazón. Ofrece un completo editor visual para crear juegos y el contenido del juego es construido desde este editor y el gameplay se programa usando el lenguaje de scripts. ¿Qué significa esto? Esto significa que los desarrolladores no necesitan ser expertos en C++ para crear juegos con Unity, ya que las mecánicas de juego son compiladas usando una versión de JavaScript y C#. Básicamente se programa únicamente con scripting. Se puede utilizar C# y orientar la programación a una metodología orientada a objetos. Voy a hablar un poquitito acerca de la interfaz de usuario. Esto es únicamente con el fin de que al momento de que les esté explicando eh, se puedan orientar dentro de esta misma interfaz. Eh, la interfaz de usuario se compone prácticamente en 5 partes, que son las partes principales. La primera es la vista de la escena. Este es el área de construcción de Unity donde construimos visualmente cada escena de nuestro juego. La vista de escena vendría siendo prácticamente esta que estoy señalando con el mouse, esta de aquí. Aquí es donde construiremos todo nuestro juego, es como nuestro lienzo en blanco. La segunda interfaz es la vista de juego. En la vista de juego obtendremos una previsualización de nuestro juego y en cualquier momento podremos reproducir nuestro juego y jugarlo en la vista. Esta es la vista del juego. Aquí podemos ver cuando le demos clic a play, aquí nuestro juego va a correr prácticamente dentro de nuestro entorno Unity. La vista del proyecto es la librería de assets para nuestro juego, similar a la librería de Flash. Se pueden importar objetos 3D de distintas aplicaciones a la librería, como son objetos de Maya, de Blender, otros objetos como canciones, sonidos, assets de diferentes tipos. También se pueden importar texturas, crear otros objetos como scripts o prefabs. Los prefabs son paquetes prefabricados que ya contienen todo lo necesario para tener un game object dentro de nuestra vista del proyecto o dentro de nuestro proyecto en sí, más bien. Y todos estos se almacenan aquí en la vista del proyecto. Y todos los assets que se importan en nuestro juego se almacenarán aquí para que los podamos utilizar eh, después, ¿no? La vista del proyecto es esta. Aquí vemos todos nuestros assets, nuestras escenas y otras cositas que tenemos por allá que poco a poco les iré mencionando, ¿no? La vista de la jerarquía contiene todos los objetos en la escena actual. Esta es nuestra vista de jerarquía, la que estoy señalando con el mouse. Y aquí vemos los objetos que contienen nuestra escena actual, que es esta de acá. Nuestra escena contiene un objeto de tipo agua, unas luces, un controlador en primera persona y un terreno que es donde trabajamos. No son los únicos objetos que contiene ahorita nuestra jerarquía. Únicamente les estoy mostrando cómo funciona esto, o más bien dónde se almacena cada cosa. Y por último, la vista del inspector. Sirve para varias cosas esto.
Si se seleccionan los objetos, entonces se muestran las propiedades de ese objeto, donde se puede personalizar cada una de las características del objeto propio. Por ejemplo, digamos que queremos saber las propiedades que tiene nuestra luz, ¿no? Entonces seleccionamos nuestra luz en la jerarquía y en el inspector, que es esta ventana de aquí, vemos que tiene varias propiedades, como el tipo de luz, que puede ser Spot, Directional Point o Area, el color de nuestra luz, que se puede escoger desde nuestra ventana de colores, o bien seleccionando la opción del gotero para copiar algún color que necesitemos, ¿no? Intensidad y entre otras propiedades aquí que son un poco interesantes, que poco a poco les iré enseñando, ¿no? Bueno, pero pasemos ahora a lo más interesante. Esto ya es lo que les estaba mostrando ahorita, y ahora vamos a pasar a la demostración, que sea un poco más práctico y un poco menos aburrido, no tanto bla 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 bla. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo. Para esto, previamente abrimos Unity, y si es nuestra primera vez que vamos a abrir nuestro proyecto o tenemos varios proyectos eh, que ya creamos con anterioridad, nos saldrá una ventana similar a esta. En mi caso yo voy a abrir un proyecto de este Unity, ya que ya tengo varios proyectos abiertos. Creo un proyecto nuevo seleccionando la opción New Project dentro del menú File. Me sale la siguiente ventana. Yo aquí en esta ventana puedo crear mi proyecto nuevo. Aquí yo le voy a darle el nombre a mi proyecto, le voy a poner capacitación interna Unity 3D. Muy bien. Lo siguiente, vemos que tenemos varias opciones que se pueden marcar. Estos son los paquetes que vienen de fábrica y por defecto con Unity. Es recomendable, cuando se tiene conocimiento, importar los paquetes una vez si los queremos utilizar. De otra forma se pueden ir importando una vez que ya tengamos nuestro proyecto dentro de nuestra escena que estemos creando. Más adelante les mostraré cómo, para que tengan conocimiento de esto. Y aquí vemos una opción que dice Setup Defaults for 3D o 2D. Esto es para el tipo de juego que queramos crear, ya sea 2D para únicamente dos ejes, X y Y, o 3D para que es un juego en tres dimensiones, que ya son con tres ejes, X, Y y Z. En mi caso voy a crear un juego, o una demostración más bien, porque no será un juego, en 3D. Le doy clic a crear. El Unity se reinicia para volverme a poner todas las escenas en blanco. Y muy bien, acá ya me dice Welcome to Unity, me muestra que tengo videos tutoriales y algunas otras cosas ahí para poder ver, que son muy interesantes, ¿no? Y como les comentaba, aquí en nuestra vista de escena es donde vamos a estar trabajando. Lo primero que quiero hacer antes de comenzar es salvar la escena que ya se creó al momento de que yo creé mi proyecto nuevo. Para esto me voy a File, selecciono Save Scene, me va a preguntar el nombre de la escena, como la quiero guardar. Le voy a poner escena 1 y la guardo. Ya tenemos nuestra escena dentro de la carpeta Assets. Es recomendable ir guardando cada cosa dentro de su carpeta, ¿no? Dentro de la carpeta correspondiente. Por ejemplo, si las escenas dentro de una carpeta llamada escenas, y así consecutivamente, ¿no? Por el momento voy a trabajar la escena dentro de Assets, y vamos a pasar a al siguiente punto. Ya creamos nuestra primera escena, fue muy sencillo, y ahora lo que voy a hacer es crear un terreno muy básico. Un terreno prácticamente es un plano en el cual vamos a estar trabajando, manipulando la altura del terreno para crear una especie de montañas, altura y profundidad.
y con esto se logra con unas herramientas que son unas brochas. Si han utilizado Photoshop con anterioridad, se van a sentir muy familiarizados con este tema. Entonces lo primero que quiero hacer es crearle el terreno. Para esto me voy a la opción Game Object, crear otros, y selecciono el terreno. Muy bien, aquí ya tengo mi terreno creado. Lo que mencioné anteriormente es que cuando seleccionamos el objeto nos muestra las propiedades en el inspector. En este caso vemos que el inspector tiene unas ciertas herramientas que son muy básicas pero muy útiles. Les explicaré brevemente de qué se tratan. La primera es la herramienta de alzado del terreno, qué tan alto, qué tan bajo queremos que sea el terreno. La segunda es el terreno, o sea, es para pintar como una planicie en el terreno, un plano. El tercero es para suavizar la altura, para que, por ejemplo, si llegamos a alzar el terreno y nos queda en forma de picos, con esto va a quedar un poco más redondo. Esta herramienta de aquí es para pintar texturas dentro del terreno, que esto es para darle el aspecto, por ejemplo, de césped o de tierra o de nieve, y lo vamos a estar utilizando. Con esta herramienta podemos colocar árboles dentro del terreno. Les voy a mostrar también cómo. Con esta herramienta se pueden poner detalles como son flores y pasto. Y el engranaje, son las configuraciones del terreno. Aquí lo que quiero hacer primero es modificar el tamaño del terreno, ¿no? Esto está puesto en metros, por lo tanto tenemos un terreno de 2000 metros por 2000 metros con una altura máxima de 600 metros. Entonces a mí lo que se me ocurre es crear un terreno de 300 metros por 300 metros y 300 metros de altura. Y vemos aquí que el terreno ya se redujo. ¿Okay? Si le damos doble clic, me centra la cámara en el terreno. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero crear un mapa tipo con montañas. Para esto, lo primero que voy a hacer es utilizar la primera herramienta. Otra cosa que se me olvidó comentarles son las herramientas de manipulación de los objetos. La primera es la herramienta para mover la cámara dentro de la escena. Si seleccionamos la herramienta que es la segunda, que son unas flechitas con una cruz, esta herramienta nos sirve para mover el objeto en los ejes X, Y y Z. La herramienta, que son unas flechitas como de retorno, sirve para rotar el objeto sobre los ejes X, Y y Z, ¿no? Aquí lo podemos ver, o aquí se puede ver. ¿Okay? Ahí sirve para rotar el terreno. Lo voy a regresar a su posición original. Y la cuarta es la herramienta de escalado de terreno. ¿Ok? Muy bien. Regresamos todo a su valor original, que todo es por defecto 000. Muy bien. Para empezar, quiero crear mi terreno, ¿no? Mis montañas. Selecciono la primera herramienta y en Settings, dentro del inspector, puedo seleccionar el tamaño de la brocha que quiero utilizar para pintar. Esto está en metros también. Y la densidad con la que yo quiero que se alce el objeto. Por ejemplo, a mí se me ocurre utilizar una brocha de 75 metros para mis montañas y utilizar una fuerza de 20 para que sea un poco más rápido. Entonces
Lo primero que quiero hacer es crear mi terreno. Voy a seleccionar los bordes. ¿Esto para qué lo hago? Para dar una impresión de que el mapa no es plano por completo, y así el jugador podrá pensar o podrá imaginarse que el mapa no es un plano y que hay algo más allá de, ¿no? A ver, es únicamente hacer clic y dibujar nuestro terreno. Voy a poner un poco más grande la brocha. Sigo alzando el terreno. Muy bien. Muy bien, ya creé la impresión de que el terreno está alzado. Ahora, ¿qué es lo que voy a crear? Se me ocurre crear en la esquina un pequeño lago. Quiero alzar más esto para poder crear la impresión de que tenemos un lago aquí. Ok, acá voy a poner unas pequeñas montañitas que me van a servir para retener el agua más adelante. Ok, si aprieto la tecla Shift y doy clic, el terreno se va a ir bajando con la misma herramienta, con esta misma brocha. Si se dan cuenta, se baja el terreno. Muy bien. Puedo seguir dibujando más montañas por acá si quiero. Por ejemplo, acá se me ocurre dibujar estas montañas aquí. O el camino que sea tipo montañoso. Y aquí nada más voy a crear un pequeño camino que va a ser como una rampa. Ok, ya tenemos nuestro terreno hecho. Voy a utilizar la herramienta para aplanar, que es la segunda. Si se dan cuenta, aquí logra aplanar mi terreno. Ok, y así logra hacer un camino. Voy a utilizar la tercera herramienta, que es para bajarla, más bien para suavizar los bordes. Ok, ahora quiero nada más bajar un poco mi terreno para que sea dé la sensación de que es una pequeña rampa. Ok, muy bien, ya tenemos esto hecho. Ok, si quieren pueden seguir jugando con esto. Esto es nada más muy básico. Em, es nada más para mostrarles cómo se puede crear terrenos fácilmente. Ya no voy a seguir ahorita moviéndole más a
a la altura de las montañas y todo esto, porque nos podemos pasar horas y horas detallándolo. Voy a pasar al siguiente paso, que es crear la textura para nuestro terreno, darle forma, darle imagen. Si vemos ahorita, nuestra escena es únicamente en blanco y negro, y si ponemos la cámara, esta es nuestra cámara que tenemos, la podemos poner centrada al terreno, pero en este caso la voy a borrar. Voy a agregarla, voy a seleccionar el terreno y voy a agregar otra vez la cámara, seleccionando Game Object, crear otro, selecciono cámara y la voy a mover un poco para que se pueda ver cómo se vería nuestro juego en este momento, ¿no? La voy a mover un poco sobre Y. Puedo seleccionar, simplemente me posiciono sobre y arrastro hacia la izquierda, disminuye, hacia la derecha aumenta, o le puedo poner yo mismo manual el valor. Me voy a Z para que se acerque y me voy a X, perdón, para que se acerque al terreno. Muy bien, esto es lo que tenemos actualmente con nuestra cámara, es lo que se puede ver. Ok, ahora, ¿qué es lo segundo que quiero hacer? Lo siguiente, vamos a crear la textura para nuestro terreno. Para esto selecciono otra vez el terreno, me voy a la herramienta que es una brocha, es un pincel, y aquí voy a agregar la textura. La textura base la agrego como haciendo clic en el botón editar texturas, agregar una textura, seleccionar. Aquí nos van a salir todas las texturas que tengamos por defecto, ¿no? En este caso, como no tengo ninguna, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que importar los assets del terreno. Para esto me voy a Assets, importar paquete y Terrain Assets. Estos son los assets que ya vienen por defecto con Unity, que podemos utilizar para los efectos de este pequeño tutorial. Aquí nos van a traer, nos muestra una ventana de los assets que nos está importando. Por ejemplo, acá tenemos texturas de pasto, otras texturas de tierra y varias cositas, ¿no? Lo seleccionamos importar, que es lo que vamos a estar utilizando. Y vemos en nuestra carpeta de proyectos que ya tenemos una carpeta que se llama Standard Assets y Terrain Assets. ¿Ok? Entonces nos regresamos otra vez a terreno, nos aseguramos de que el pincel esté seleccionado, damos clic a editar texturas, agregar texturas y vamos a seleccionar la textura que queremos, ¿no? La textura base que yo quiero para mi terreno va a ser pasto prácticamente. La selecciono, le doy clic a cerrar y la agrego. Muy bien, ahora ya vemos que nuestro terreno está tomando un poco más de forma. ¿Ok? Acá voy a levantar un poquitito nada más el terreno. Muy bien, ahora pues hay que darle un poquitito más de originalidad a nuestro terreno. Vamos a seguir agregando un poco de texturas. Nos regresamos otra vez a los pinceles, vamos a agregar un poquitito de tierra a los terrenos, agregamos texturas, seleccionar y grass and rock, un poquitito de tierra, perdón, de rocas y tierra. La selecciono, le doy a agregar. Muy bien, ahora lo único que queda es pintar nuestro terreno. Voy a bajarle un poquitito el tamaño de la brocha y un poco a la fuerza con la que se puede pintar, y empiezo a pintar el terreno. Perdón, tengo que seleccionarlo. Una vez que ya tengamos la textura agregada, la selecciono y vemos cómo empieza a cambiar nuestro terreno. Le voy a subir un poco más a la brocha, otra vez hasta 90, para que sea un poco más rápido. Pintamos nuestro caminito por donde vamos a subir.
Seguimos pintando por acá. Para darle un toque de realismo a nuestro terreno. Ok, muy bien. Ya tenemos más o menos cómo queda esto. Con un poquitito de tierra y un poquitito de rocas. Ahora, se me ocurre tal vez por qué no ponerle un poquitito de nieve a las puntas de las montañas, ¿no? Para esto voy a crear un poquitito más de altura en las montañas, nada más para que pueda tener el efecto de que parezca que tenemos nieve, ¿no? Creamos más altas las montañas. Estas las voy a bajar un poco. Acuérdense, para bajarla seleccionamos Shift y hacemos clic. Ok, nuestras montañas ya casi están hechas. Muy bien. Ahora, vimos que cuando importamos nuestro terreno, nuestros assets de terrenos, perdón, no teníamos texturas de tipo nieve. ¿Cómo podemos agregar otras texturas que no tengamos dentro de nuestros assets? Es muy simple realmente, ¿no? Yo tengo una textura que ya había bajado con anterioridad de Google. Únicamente puse Snow Texture en Google, googleé las imágenes y lo único que voy a hacer es ir a la carpeta donde la tengo guardada, selecciono la textura y la arrastro hasta mi proyecto, la vista del proyecto en Unity, y ya tengo acá mi textura. Lo único que tengo que hacer es agregarla a mi, a mi escena, ¿no? Le doy clic a editar, agregar textura, seleccionar, y aquí ya me aparecen las texturas que tengo actualmente en mi proyecto y selecciono la de nieve. Le doy doble clic, agregar, y la selecciono para poder pintar mis montañas. Ok, entonces ya tengo seleccionada mi textura. Le bajamos un poquitito a la brocha para que no me pinte toda la montaña y empezamos a pintar. Ok, y algo así más o menos debe de quedar su proyecto cuando estén haciendo las pruebas en su computadora. Muy bien, vamos a poner un poco más de nieve por aquí para que se vea un poco más realista. Y acá tenemos un poquitito de nieve por acá. Y ya quedó listo nuestro terreno. Si le damos clic a play, no vemos que pase nada. ¿Por qué? Porque únicamente tenemos nuestra cámara, ¿no? No tenemos nada que nos dé movimiento ni nada más. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poquitito más de realismo a nuestra escena. Para esto vamos a crear un skybox y le vamos a agregar luces. Para agregar una luz, seleccionamos el terreno, Game Object, crear otro y seleccionamos una luz direccional, que estas son las luces que se utilizan comúnmente para dar una luz en general a todo el ambiente. Las otras son un poco más específicas. No voy a tocar tanto ese tema porque es algo en lo que nos llevaría bastante tiempo. Les voy a mostrar nada más la luz direccional. En esta luz
lo que importa, aquí ya vemos que tenemos nuestra luz, aquí es esta, está apuntando, en esta lo que importa es la dirección de la luz, no tanto la altura ni dónde se encuentre posicionado, ¿ok? Para que les muestre cómo funciona esto, voy a moverla nada más un poco para que tengan idea de qué se puede hacer con esto. Lo que voy a hacer, la voy a rotar un poco para que vean el efecto que causa en la vista del juego. Para esto la roto, la selecciono primero Directional Light y la puedo rotar aquí donde dice rotación, o la puedo seleccionar y rotarla directamente con el icono dándole clic, y la puedo seleccionar y rotar dentro de sus ejes. Eso ya es a decisión de cada uno, ¿no? Aquí nada más tienen que saber cuáles son los ejes. El verde es el Y, el rojo es X y el azul es Z. ¿Okay? Yo por el momento la voy a rotar desde las propiedades. Si ven, la voy rotando y se va cambiando el efecto. ¿Okay? Esto puede servir, es muy útil cuando quieres programar en el juego algún tipo que sea un sol, o cómo se va moviendo el sol, cómo va cambiando la luz del sol durante el día. ¿Okay? Ya tenemos nuestra luz. Si le damos play aún no va a pasar nada, nada más vemos que está la cámara mostrándonos lo que ya tenemos. Lo siguiente que quiero hacer es agregar un skybox que se vea un poco más realista. ¿Qué es el skybox? Es únicamente una imagen dividida en 4 partes, donde se cubre prácticamente toda la escena como si fuera un cubo. Una imagen arriba, una imagen abajo, una imagen a la izquierda y una imagen a la derecha. Todo eso se envuelve para formar un cielo en conjunto. Voy a crear el skybox. Para eso lo tenemos que importar también porque está en los assets. Importamos el paquete y importamos el paquete que sea skyboxes. Nos va a mostrar bastantes materiales y los skyboxes que se encuentran disponibles. Le ponemos importar. ¿Okay? Bien, una vez que ya tengamos importados los skyboxes, lo que quiero hacer ahora es ponerlo. Se lo puedo poner directamente a la cámara de una vez, pero les voy a mostrar cómo crear un character controller y asignarle este skybox al character controller. Este character controller ya tiene integrado una cámara. El character controller lo que va a hacer es el movimiento sobre los ejes X y Y, hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha, y el movimiento sobre el mouse igual en X y Y. El character controller viene en dos formas, ¿no? El que viene siendo en tercera persona, como es para juegos como God of War, y el character controller de primera persona, que viene siendo para juegos como Call of Duty, muy famoso, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es borrar la cámara, la borro, me voy a Assets, importo paquete, character controller, lo voy a importar. No es muy recomendable utilizar los character controllers que vienen por defecto con Unity porque no están muy bien programados. Lo recomendable es que cada quien programe su propio character controller. En esta ocasión no voy a tocar temas de codificación eh, para no atrasarnos mucho con el tema y la capacitación de Unity. Ok, entonces ya importamos el character controller, nos crea una carpeta dentro de nuestra carpeta Standard Assets, y aquí vemos que tiene los dos tipos de character controllers que vienen en un prefab. Como les mencioné antes, el prefab son prefabricados de objetos que ya existen en el mundo, ¿no? Por ejemplo, nuestro First Person Controller
tiene gráficas y tiene una cámara principal. Lo que voy a hacer es agregar este First Person Controller a nuestro entorno. ¿Ok? Para esto lo primero que tengo que hacer es darle clic, seleccionarlo y únicamente arrastrarlo hacia donde yo quiera. ¿Ok? Entonces lo arrastro al principio de mi rampa, ¿no? Si me quiero acercar para ver en dónde está posicionado, únicamente le doy doble clic al First Person Controller. Algo muy importante de esto es, al comenzar, siempre tener en cuenta que nuestro controlador tiene que estar a nivel de nuestro terreno. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este controlador tiene una malla verde, y si esta malla verde está por debajo, como en este caso, aquí se logra ver, está por debajo de la malla de nuestro terreno, el controlador se va a caer por el terreno, no va a haber colisiones. Esta malla lo que hace es colisionar con la malla del terreno. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, ya tenemos nuestro controlador. Este controlador es el que va a hacer el movimiento de nuestro personaje o de nuestra cámara en este caso, y vemos que tiene varias propiedades. Por ejemplo, a este controlador tiene agregado un mouse look, que es nuestro script para movimiento de mouse sobre los ejes X y Y. Tiene un script que es el character motor, que es donde se controla la velocidad de movimiento hacia adelante, hacia atrás, laterales, la velocidad de aceleración en el aire, la velocidad de aceleración cuando estás en el suelo, que es el Max Rounded Acceleration, la gravedad que se utiliza sobre este cuerpo o sobre este objeto en este caso, qué tanto se puede saltar, y los movimientos en sí, ¿no? La física que ya viene programada por defecto con Unity. Entonces, si le doy clic a play, podemos ver en nuestra ventana de game que ya podemos ver nuestro entorno. ¿Ok? Pero este entorno todavía está muy simple. Ya nos podemos mover con las teclas A, S, W y D. ¿Ok? Y podemos saltar con la barra espaciadora. Entonces lo que quiero hacer ahora es agregar el skybox que creamos antes. Para eso expando en mi First Person Controller y me voy a la cámara principal. Me doy cuenta que el controlador tiene una cámara principal. A esta cámara principal le voy a agregar el skybox. ¿Cómo? Selecciono la cámara, me voy a componentes, opción de renderizado y agrego el skybox. ¿Ok? Aquí vemos que me agregó la propiedad del skybox y vemos que no tiene ningún material asignado. Ahora lo que voy a hacer es agregar un material de los skyboxes que importamos previamente. Ok, le doy clic aquí al circulito y me muestra varios materiales, ¿no? Me muestra materiales, por ejemplo, para un entorno que es un atardecer, para la noche, una noche con más estrellas y soleados, ¿no? Yo el que utilizo normalmente es el Sunny to Sky porque es el que se ve un poco más realista. Ok, le doy doble clic y ya tenemos nuestro skybox. Ok, ahora otra cosa que les voy a mostrar es cómo crear dentro de nuestro proyecto un efecto de un sol. Para esto tenemos que seleccionar el Directional Light porque en este mismo vamos a aplicar el efecto. Únicamente le vamos a dibujar el halo y le vamos a agregar un efecto de flare o de destellos. Para esto igual tengo que importar los destellos desde los assets. Me voy a importar paquete y selecciono Light Flares. Ok, los importo, selecciono Draw Halo, me voy al flare y voy a seleccionar el flare que es de sol. Le doy doble clic y si nos damos cuenta le pongo play ahora. Donde está nuestra luz direccional vamos a tener nuestro destello de sol, que lo debemos que encontrar por alguna parte. Debe de aparecer por alguna parte. A ver, voy a maximizar.
sé dónde se encuentra. Voy a mover un poco la luz para ver si aparece. Ok, ya la moví un poco. A ver, veamos si aparece ahora nuestro flare. Ya dibujamos el halo, el flare. Y esperemos que aparezca ahora. Ahí está. No sé si se logran dar cuenta. Lo voy a mover un poco más. Lo voy a rotar. Para que se pueda observar mejor el flare. Yo creo que lo que pasa aquí es que el flare se obstruye por el skybox. Entonces lo que voy a hacer es cambiar el skybox por este y veamos si así ya se logra notar más el flare. Ok, bueno, algo pasa con el flare, la verdad no sé. Ahí está, ¿ya vieron? Ya estaba diciendo yo que el flare ya no se iba a ver y ahí está el flare, el destello, que es un efecto tipo de sol. Ok, bueno, ahora lo que les quiero mostrar, ya vimos cómo añadir luces, cómo añadir un skybox, cómo hacer un terreno básico, cómo añadir un controlador de primera persona, y lo que les voy a mostrar ahora es cómo agregar en el terreno un poco de árboles. Para eso selecciono la opción de terreno y aquí veo que tengo árboles y tengo césped o flores, ¿no? Tengo que importar también los assets, al asset, import package y terrain assets. Ok, perdón, es assets, importar paquete, y es tree creator. Les voy a importar. Esperamos. Una vez que ya están importados los árboles de nuestro tree creator, vemos que ya está aquí. También tuve que cortar un momento el video para agregar el water, que más adelante les explicaré que es como agregar el agua, pero esto es, pues me estaba dando problemas el video de audio. Cada vez que importaba algún asset se me cortaba el audio y tenía que volver a grabar el video. Entonces agregué el water basic, que es en assets, importar paquete, water basic. La diferencia entre el Water Pro es que el Water Pro es un efecto de agua un poco más profesional, únicamente está disponible para las versiones de Unity Pro. El Water Basic únicamente es una malla que simula agua, es un poco caricaturesca, pero sirve para los efectos de este video. Muy bien, ahora vamos a crear los árboles. Entonces nos vamos a terreno, seleccionamos la herramienta de árboles y vamos a agregar el que queremos. Hacemos clic en Edit Trees, agregar. Nos dice que no tenemos ningún objeto seleccionado y vamos a seleccionar de los que acabamos de importar el Big Tree. Lo agregamos. Ok, a partir de esto lo que tenemos que hacer es mover y jugar un poco con las brochas. El tamaño de la brocha significa cuántos árboles quieres que te pinte. Yo quiero que me pinte uno. Ok, y por ejemplo aquí voy a dibujar
es mi primer árbol. Yo quiero otro árbol por acá, y uno más por aquí. Y aquí vamos jugando con nuestros árboles, dependiendo de donde los querramos poner. ¿Okay? Otra opción que tiene Unity es de modificar nuestros árboles como querramos. Podemos ponerles más altura, más ancho, qué tan densos queremos que estén. Por ejemplo, vamos a hacer uno muy denso, que sea muy alto y bastante ancho. Y lo voy a agregar justamente aquí. ¿Okay? Voy a crear uno que sea poco denso, un poco bajo y no tan ancho, ¿no? Y este lo puedo agregar por acá. Y así podemos ir jugar con esta parte de los árboles. Otra cosa que les quiero mostrar es cómo agregar un poco de hierbas o de pasto a nuestro entorno. Para esto seleccionamos la opción de detalles, agregamos nuestro detalle que vamos a seleccionar, a poner en nuestro entorno, en este caso va a ser césped, y selecciono el que yo quiera, que es grass, y lo agrego, ¿no? Y lo mismo que los árboles, nos dice el tamaño de la brocha y qué tan denso queremos que esté. Y yo aquí puedo ir pintando más o menos como lo quiero. Y ustedes van poniendo por acá más o menos como quieren sus detalles en su terreno, ¿no? Pueden ir pintando por aquí también un poco de detalles. Esto es únicamente para que vean cómo funciona, ¿no? Si le damos clic a play, vemos que ya tenemos nuestros árboles junto con la física del viento, ¿no? Muy bien, otra cosa que les quería mostrar es cómo agregar el agua a nuestro entorno. Si se dan cuenta, tenemos arriba en nuestra vista de escena, tenemos un pequeño espacio que es donde voy a asignar el agua. ¿Okay? Entonces allá les voy a mostrar cómo se ve actualmente y cómo se va a ver el efecto después del agua. Esto es agregar únicamente la malla que importamos hace unos cuantos minutos. La metemos dentro del espacio que tenemos aquí y la vamos ajustando hasta que tenga un efecto de agua. Nada más vamos a hacer este pequeño detalle aquí. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar mi agua. Tenemos dos tipos, una que es de noche y una de día. Esta es la de día y esta es la de noche. ¿Okay? Selecciono la que es de día. Para esto me voy a enfocar en mi terreno primero. Selecciono la que es de día, la arrastro hasta mi terreno, la voy a subir un poco para que se pueda ver, se pueda apreciar el nivel del agua, y voy a ir expandiéndola sobre el eje X y sobre el eje Z para que quede como si fuera agua de verdad. ¿Okay? Creo que aquí me quedó bastante grande. Es nada más ir jugando con las opciones que tenemos con nuestra agua. Aquí ya me cubre todo. Entonces aquí lo que voy a hacer es correrlo un poco hacia atrás, tal vez un poco hacia la izquierda, hacia acá. Perfecto. Excelente. Entonces si queremos también podemos hacer un poco más grande el terreno o disminuir un poco el agua en cuanto a tamaño para que no se vea para que no se vea tan el agua afuera, ¿no? Entonces
Para este momento pues lo voy a dejar así como está. El agua no se va a ver a menos de que nos subamos a las montañas, pero también se puede hacer más detalladamente para que no tengamos este problema del agua, o simplemente la rotamos, ¿no? También podemos ir jugando con esto, rotar el agua. La vamos rotando de esta manera. La podemos hacer un poco más pequeña y de esta forma ya no se va a ver nuestra agua, aún que nos subamos a las montañas. ¿Por qué? Porque ya la rotamos, ya la escalamos y ya hicimos todos los movimientos que se deberían de haber hecho con el agua. Le voy a poner play para que vean cómo se ve el efecto del agua. Si ven aquí están los árboles que metimos, el césped con movimiento. ¿Okay? Otra cosa es que la física del juego que trae por defecto no permite escalar pendientes de más de 45 grados, como se observa aquí. ¿Okay? Entonces voy a ir hacia el agua para que vean nuestro efecto. Y por último les voy a enseñar cómo agregar una música de background y cómo hacer el build para correrlo en nuestra computadora con Windows, porque actualmente únicamente estamos corriendo el juego en un modo preview dentro de nuestro entorno de Unity, dentro de nuestro Game Engine. Aquí vemos nuestra agua. Muchas veces me han preguntado qué pasa si te metes al agua. No pasa absolutamente nada porque es una malla únicamente. Si me paso, no tiene colisiones, me puedo pasar abajo de la malla sin ningún problema. Lo que habría que hacer aquí en este caso es meterle unas colisiones alrededor de los bordes del agua para que el personaje pudiera chocar y no tenga acceso al agua, o crear ya algo más específico y programar un poco de física de fluidos para simular que el personaje flota. Ok, entonces para terminar vamos a agregar la canción, no vamos a agregar la música. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que tener una canción que nos guste en una carpeta de nosotros, y yo en mi caso tengo una que se llama A Chance Meeting. Únicamente se tiene que arrastrar al proyecto dentro de Assets, la arrastramos, se va a importar. Una vez que ya tengamos importada la canción, no, nuestro background music, eh, podemos ver qué opciones tiene. Por ejemplo, aquí tenemos que puede ser un efecto en 3D. Si lo deshabilitamos es un efecto en 2D. eh, y por ejemplo, lo que tenemos que hacer ahora es asignar esta canción a nuestra cámara. La podemos asignar al terreno también, a objetos que tengamos dentro de nuestro mundo, y ir cambiando de canciones dependiendo de la distancia que se encuentre nuestro personaje de dicho objeto, ¿no? En mi caso la voy a agregar en la cámara. ¿Por qué? Porque quiero que se escuche mi canción en todo momento. Entonces lo único que voy a hacer es seleccionar mi canción, la arrastro desde los assets hasta mi main cámara, selecciono la cámara, a ver, acá me estaba pidiendo una opción más, nada más era volver a aplicarle los cambios de la canción, y esperamos a que termine de asignarse el background music a nuestra cámara.
Muy bien, ya que se terminó de asignar nuestro background music, seleccionamos la cámara y vamos a ver aquí que tenemos un audio source. El audio source es donde tenemos nuestra canción. Tenemos varias opciones también que podemos ir jugando con ellas, como que para hacerle mucho a la canción, ponerle efectos bypass, entre otros, ¿no? La prioridad, el volumen, la velocidad con que queremos que se corra la canción. Yo en mi caso nada más voy a seleccionar la propiedad del loop, eh, para que se siga ejecutando la canción aún que acabe. Y en volume roll off selecciono el efecto linear roll off para que la canción se escuche. No sé por qué motivo con logarithmic roll off no funciona, ¿no? De hecho aquí vemos la gráfica, como que el logarithmic roll off comienza desde 1 y va bajando, va bajando, va bajando hasta que termina la canción, ¿no? Y por esto mismo no se escucha nada. Entonces yo lo que utilizo es el roll off, o utilizo el custom roll off. Ok, entonces si le damos play, ya tenemos nuestra canción de background. Ya tenemos nuestro mundo desarrollado aquí. Obviamente es un mundo muy básico, puede ser mejorado con mucho más tiempo invertido. Ok, perfecto. Entonces lo siguiente sería, ya para finalizar, mostrarles cómo hacer el build, perdón, de nuestro juego o de nuestro escenario que acabamos de implementar para poder correrlo en PC. Okay, entonces lo que voy a hacer es ponerle stop a nuestra escena. Me voy a File, voy a salvar la escena que acabo de crear. Y me voy a Build Settings, File, Build Settings. Aquí vamos a ir agregando las escenas que querramos. En este caso pues ya agregué nuestra escena, ¿no? Agrego mi escena de escena Unity 2. Y aquí vemos que tenemos varias opciones para hacer el build: Web Player, PC, Mac, Linux y Standalone, iOS, Android, BlackBerry, Windows Store Apps, Windows Phone 8, Google Native Client, Xbox 360, Play 3 y Wii. Para estos tres últimos necesitamos la licencia Pro. Normalmente pues para los que estamos empezando en el mundo de videojuegos o los que queremos aprender esto, desarrollamos para PC o desarrollamos para Android o iOS, ¿no? En nuestras primeras pruebas. Aquí podemos seleccionar el Target Platform, Windows, MacOS o Linux, en mi caso Windows. La arquitectura x86 y 64, esa está correcta, y podemos ponerle un tag de Development Build a nuestro juego. Le damos Build, nos pregunta dónde lo queremos guardar. Yo lo voy a guardar como capacitación, es correcto. Le doy guardar, me pregunta si lo quiero guardar porque ya existe, le voy a decir que sí. Y esperamos a que se cree el build y automáticamente nos va a abrir una ventana donde ya tenemos nuestro build hecho. Y si lo queremos correr, únicamente lo corremos con nuestra tarjeta gráfica que tengamos de mayor rendimiento. En mi caso es una Nvidia. Y aquí nos preguntan qué resolución queremos correr el juego. Hay muchas resoluciones dependiendo de tu tarjeta gráfica. En mi caso pues 1366 x 768 y la calidad de las imágenes, ¿no? Mientras más baja sea la calidad, va a ser más rápido el juego, y mientras más alta va a ser más bajo el rendimiento del juego, ¿no? En este caso les voy a mostrar el Beautiful para que vean el poder que tiene Unity en cuanto a las gráficas, ¿no? Le doy a Beautiful, lo podemos poner en modo Windows o en modo Windows, perdón, o en modo Full Screen. Y también podemos ver aquí en Input cuáles son los controles que tenemos por defecto. Estos controles son los que maneja Unity por defecto porque no le movimos nada, ¿no?
Eso se puede manejar en otras sesiones. Podría mostrar cómo manipular estos controles. Y bueno, pues ahora le vamos a dar play y veamos cómo nos queda el juego. Ahora se está cargando con el logotipo de Unity, que igual se puede cambiar. Y tenemos nuestro juego, nuestro escenario más bien. Vemos que tiene el tag de Development Build. Podemos explorar aquí el mundo bastante por donde querramos. Tenemos los movimientos de la cámara, arriba, abajo, izquierda, derecha. Tenemos nuestro skybox con nuestro sol que viene por defecto con el skybox. Ahí tenemos nuestro flare que agregamos, que se esconde dependiendo de los objetos que tengan adelante de él, perdón. Vemos que es una escena bastante realista, muy poderoso el Game Engine Unity. Con unos simples clics y con un poco de tiempo, nada más una hora de tiempo, o hasta incluso menos, podemos realizar un ambiente como este, muy sencillo, muy fácil y muy rápido, ¿no? Y les voy a mostrar cómo queda el efecto del agua cuando ya está renderizado con la tarjeta gráfica que tengamos nosotros, ¿no? La música de fondo igual le da bastante ambientación a lo que hicimos ahorita. Y aquí se ve el efecto del agua. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. Les recuerdo, mi nombre es Freddy Rodríguez. Estoy en el equipo de Traxxas. Si alguien está interesado en un poco más del tema acerca de Game Development, no duden en acercarse a mí. Los trataré de ayudar en lo que yo pueda. Y si tienen alguna idea en mente para desarrollar algún videojuego, espero poder contar con ustedes, y aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias y nos vemos pronto.